Listo. Buenas tardes para todas y para todos los participantes que decidieron acompañarnos en nuestro ciclo de conferencias en el marco del diplomado en ética de la investigación, bioética e integridad científica que ofrece el Instituto Nacional de Investigación e Innovación Social. Este ciclo de conferencias hacen parte de los cursos que toman los estudiantes. Acá en la conferencia se encuentran estudiantes que están realizando en la actualidad el diplomado en ética, bioética e integridad científica. Entonces, vamos a dar inicio. Ya contamos con 36 personas conectadas. Mientras se van uniendo, voy a hacer como la presentación del profesor Eduardo y agradecerles a todas las personas que aceptaron tanto esta invitación como las anteriores invitaciones al ciclo de conferencias alrededor de los temas de la ética de la investigación en el marco de la oferta de formación que tiene el Instituto Nacional de Investigación e Innovación Social. Entonces, para la conferencia del día de hoy nos acompaña el profesor Eduardo Rincón Higuera. El profesor Eduardo Rincón es doctorando en Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid, es magíster en Filosofía de la Universidad del Rosario, tiene una licenciatura en Filosofía y es profesor investigador en temas relacionados con las éticas ecológicas, éticas animales y filosofías helenísticas. En la actualidad, el profesor Rincón es miembro del Instituto Latinoamericano en Estudios Críticos Animales y es miembro del Grupo de Investigación sobre Transiciones Socioecológicas de Madrid, España. Agradecerle al profesor Eduardo la aceptación a este espacio de conversación que esperamos sea bastante enriquecedor alrededor de los temas relacionados con la investigación científica. Con este tema, con esta conferencia, estamos cerrando el ciclo de conferencias en ética que hemos diseñado a lo largo de todo el año. Entonces, profesor Eduardo, bienvenido, a los participantes, bienvenidos y quedamos en sus manos. Muchas gracias, profesor Víctor. Muy amable por la invitación. Muy buenas tardes para todas, para todos. Muchísimas gracias por conectarse y bueno, por asistir a este ciclo de conferencias de hoy, como lo dice el profesor Víctor, pues terminando este periodo, ¿no? de este ciclo específicamente. Bueno, pues el tema, para entrar ya en propiedad, porque el tiempo es escaso, el tema, digamos, del que nos vamos a ocupar hoy entonces es algunas reflexiones o algunos escenarios claves de lo que llamaríamos la ética animal, planteando algunos elementos problemáticos alrededor de la investigación científica en la que la materia prima son los animales no humanos. Es importante, digamos, aclarar que esta presentación la voy a hacer desde un punto de vista filosófico, es decir, usando una óptica filosófica y específicamente la óptica de lo que llamamos la ética animal y luego algunos elementos claves de cierto tipo de bioética, y que sobre esa base de la filosofía y cierta forma de bioética, pues trataré de apuntar algunas reflexiones críticas alrededor del uso de los animales en la investigación científica. En ningún sentido pretendo, por supuesto, ofrecer soluciones a la problemática, sino sobre todo, para empezar, dar cuenta de la problemática, ¿no? Tal vez un poco mostrar algunos escenarios que de repente no están tan presentes, digamos, en el debate público, y algunos escenarios que incluso ni siquiera están en el debate público. Y bueno, no sé, alguien me está poniendo silenciar micrófono, Víctor. Profe, es que están solicitando, entonces estaba tratando de organizar para que los participantes no se escuche el ruido al ingresar. Entonces ya. Gracias, profe. Ok, listo. No, les decía, sino que precisamente, digamos, el objetivo es un poco mostrar algunos de los elementos, les decía, que no están necesariamente tan presentes en el debate público, o incluso algunas temáticas y problemáticas que ni siquiera hacen parte del debate público alrededor de la experimentación con animales no humanos y que, digamos, consideraría cierto sector
de movimientos sociales o cierto sector académico, pues que es absolutamente necesario que se introduzcan ciertos elementos en la definición y en la discusión pública de estas temáticas específicas, ¿no? Ese es un poco, entonces, repito, como el lugar de enunciación desde el que voy a partir, la filosofía y cierta forma de bioética, y apuntar algunas reflexiones críticas que enriquezcan el debate, no solamente, digamos, el debate que pueda darse hoy al final de la sesión de repente, sino sobre todo debates de aquí en adelante, porque varios de los eventos que voy a mencionar, pues requerirán, por supuesto, más adelante discusión, deliberación, pero bueno, creo que es importante ponerlos sobre la mesa, que es lo que resulta inicialmente interesante. Bueno, digamos, rápidamente quiero entonces hacer una contextualización de lo que llamamos la ética animal. Vamos, la ética animal es un campo de estudios al interior de la filosofía, especialmente al interior de lo que se conoce como ética aplicada o también incluso de filosofía práctica. Y es un campo de estudio que tiene un punto de partida, digamos, histórico, que es 1975, el año en que se publica el libro Liberación Animal del filósofo australiano utilitarista Peter Singer. Digamos que ese es un punto de partida, por lo menos en el mundo moderno occidental, alrededor, digamos, de todas las investigaciones y las discusiones sobre el campo de la ética animal. Lo hace Peter Singer en el año 1975, insisto, desde una postura utilitarista. Luego acompañarán esos esfuerzos Tom Regan, filósofo y abogado estadounidense, y lo hace desde el punto de vista del derecho, la filosofía combinada con derecho, una postura deontológica. Y posteriormente lo hará Martha Nussbaum, la filósofa norteamericana, que, digamos, abordará las problemáticas referidas a los animales no humanos, el tipo de relación que tenemos con los animales no humanos, desde un punto de vista contractualista. Y digamos que esos serían, en principio, tres de las posturas, entre comillas, clásicas, digamos, más importantes alrededor de la ética animal. Digo clásicas, entre comillas, porque estamos hablando de posturas y de teorías de los años 70, 80 y de inicio finalizando el siglo XX mejor. Entonces, digamos, son relativamente recientes, pero aún así ya son consideradas, entre comillas, clásicas, en la medida en que marcan de alguna manera el derrotero y marcan de alguna manera la pauta de lo que serán las posteriores discusiones de ética animal. Esas tres posturas vamos a ver rápidamente porque van a definir, insisto, como el campo de la discusión. Es importante conocer cuáles son esos tres hitos fundamentales de la discusión, no los únicos, pero tal vez los más importantes, para entender después cómo la ética animal termina también, digamos, enriqueciendo las discusiones de bioética y cómo podríamos transitar a cierta forma de bioética donde la consideración moral de los animales no humanos pues tenga digamos, un lugar de primacía, ¿no? Y no un lugar, un segundo lugar o un tercer lugar, como generalmente sucede con posturas tradicionales de bioética. Para tener ese contexto claro, entonces, rápidamente, porque no es el centro, digamos, de la presentación, así que rápidamente quiero mostrarles como tres olas o tres grandes momentos, digamos, de lo que llamamos ética animal, que recuerden, pues un campo de estudios filosófico, de la filosofía práctica o de la ética aplicada que inicia en el año 1975. Y precisamente el punto de partida es un enfoque utilitarista y su énfasis en la sintiencia. Recuerden ustedes, profesores, profesoras, que el utilitarismo es una teoría ética y en su formulación clásica, pues digamos, el principio fundamental es que una acción es correcta cuando produce la mayor cantidad de placer al mayor número de seres. Desde esa definición que es de Bentham y que es recogida en tiempos modernos por Peter Singer, pues surge el primer hito fundamental de manera masiva de la preocupación moral por los animales no humanos. Digamos, aquí la pregunta fundamental es si estamos obligados o tenemos algún tipo de obligación moral con los seres que sienten dolor. Y desde el punto de vista del utilitarismo, en realidad así es, digamos, como que el criterio fundamental de la moralidad es la producción de dolor o la producción de placer, para verlo desde el otro punto de vista. En ese sentido, todos los seres susceptibles de sentir dolor y placer entrarían dentro de esa esfera de consideración moral. Tendríamos algún tipo de obligatoriedad moral hacia los seres que sienten dolor, por lo menos la obligación de no producirles dolor, que sería como la primera obligación moral fundamental.
Entonces, fíjense que esa sintiencia, ¿cierto? Que, entre otras cosas, desde el punto de vista biológico y etológico, a mitad del siglo XX, finales del siglo XX y hoy cada vez más, pues se ratifica, insisto, desde el punto de vista biológico y etológico, pues la complejidad de la vida de los animales no humanos, ¿no? Es decir, que son seres sintientes para empezar, pero además con unas vidas interiores complejas, con vidas psicológicas complejas, con vidas sociales complejas. Digamos que la necesidad también de ver a los otros animales de una manera diferente a la que veníamos acostumbrados en términos de esa visión mecanicista de sus vidas, pues también nos va a ayudar a entender por qué hoy se dan estas discusiones y por qué se dan, digamos, con la, vamos a decirlo así, con la urgencia y con la contundencia que muchas veces se presenta pues este tipo de discusiones, ¿no? Entonces, les decía, punto de partida, la sintiencia, ese va a ser el elemento inaugural, pero a medida que va creciendo la evidencia sobre la forma de vida de los animales y su complejidad, pues ya la sintiencia no va a ser el único elemento relevante en la consideración moral. Es el punto de partida, pero no podría o no debería ser el único elemento a considerar. Otro elemento a considerar clave es la idea de que los animales, o mejor, de que el valor de la vida de los animales es un valor inherente y no solamente un valor instrumental. Y eso significa, en sentido estricto, que al considerar un ser con un valor instrumental, pues está, entre comillas, justificado tratarlo como medio siempre, como objeto, para un fin determinado. En cambio, si reconocemos la inherencia del valor del individuo, es decir, que ese individuo es valioso por sí mismo, y no solamente en función de la utilidad que pueda darle a otro, pues también va cambiando nuestra perspectiva, ¿no? Las fuentes de obligatoriedad moral, entonces, fíjense que empiezan a ser el hecho de que los animales sientan dolor y el hecho de que los animales tengan una vida valiosa por sí misma y no simplemente un valor instrumental, que es, entre otras cosas, un poco la reducción a la que Kant llevó a los animales no humanos, que son valiosos simplemente como medios, pero nunca como fines. Entonces, la discusión se va volviendo más compleja, ya no solamente es relevante la sintiencia, sino también ahora el valor inherente, y eso nos lleva a la postura de empezar a hablar de derechos para los animales. Siempre esto es un tema, obviamente, tremendamente complejo, pero la noción más sencilla, pues la da precisamente Tom Regan, apelando a la noción de derecho que ofrece Joel Feinberg, mostrando que un derecho es básicamente un mecanismo artificial para proteger un interés, y en esa medida, un ser que tenga intereses es susceptible de que se le asignen derechos. Y en este caso hemos dicho que dada la sintiencia y el valor inherente del individuo, que es el animal, pues tiene por lo menos el interés de no sentir dolor y de no ver vulnerados sus intereses fundamentales, ¿no? Entonces ahí ya hay un punto de partida para hablar de derechos para los animales, lo que hace que el asunto del relacionamiento con los otros animales ya no solamente sea una cuestión ético-moral, con las diferencias que ello implica, sino también una cuestión jurídica, porque aparece la posibilidad de que tengan derechos negativos, es decir, derechos a que no se les torture, a que no se les asesine, a que no se les produzca dolor, simplemente sobre la base de que ello generará beneficio para otros. Y ahí empieza uno a encontrar como los primeros elementos argumentativos fuertes para luego empezar a mostrar toda una batería argumentativa fuerte en contra de la experimentación con animales en el sentido más básico de la expresión. Este es un problema filosófico porque nos estamos haciendo preguntas absolutamente básicas y preguntas absolutamente estructurales. Y fíjense que una de las preguntas estructurales que subyace al uso de los animales, no solamente en la investigación científica, sino en general en otro tipo de industrias, la industria ganadera, la industria del espectáculo, etcétera. La pregunta estructural, repito, que subyace es si es moralmente aceptable usar a otro ser vivo o usar a otro individuo para satisfacer unos intereses individuales o unos intereses colectivos. Digamos que ahí, fíjense que la pregunta estructural es si hay algún tipo de posibilidad de aceptación moral de producirle daño, dolor y sufrimiento a otro, aun cuando la producción de daño, dolor y sufrimiento a otro redunde en el beneficio en términos de salud de otra especie o de otro grupo de individuos, que es básicamente la pregunta que subyace al uso de los animales en la investigación científica. ¿Qué tan moralmente aceptable es hacer lo que hacemos diariamente en la investigación? Entonces, fíjense que es la pregunta estructural,
porque estamos preguntándonos por la eticidad y la moralidad de usar a alguien más como medio, que es una pregunta, digamos, ética básica, pero que por supuesto la pregunta o el campo de estudios de la ética animal lo que hace es decir, mire, tenemos razones suficientes como para incorporar a los animales no humanos dentro de ese cálculo moral que hacemos a la hora de tomar decisiones, ¿no? Los animales no humanos deberían ser incluidos como agentes relevantes dentro de la toma de decisiones morales, dentro de los dilemas bioéticos, dentro de los dilemas alrededor de la experimentación científica. Entonces, fíjense que es una pregunta estructural porque revuelve el sentido común, ¿no? Revuelve la noción tradicional de la jerarquización cultural que hemos puesto, poniéndonos los seres humanos por encima de los animales no humanos. Fíjense entonces que esta característica físico-biológica de la sintiencia animal y su característica psicológica de ser seres con un valor individual y con un valor inherente, nos va complejizando la visión del animal, ¿no? Aparece una segunda ola de la ética animal, donde ya no solamente estas cuestiones morales y estas cuestiones jurídicas resultan relevantes, sino que ahora incluso empezamos a hablar de principios de justicia para los animales. Y aquí es cuando aparece la filósofa norteamericana Martha Nussbaum, absolutamente relevante, digamos, en esta discusión, porque desde el contractualismo, ella nos va a decir, mire, la obligatoriedad no solamente está desde el punto de vista ético o desde el punto de vista jurídico, sino incluso en la elaboración de los pactos mínimos de justicia, los animales pueden ser incluidos dentro de esos pactos. El hecho de que no puedan firmar contratos, los animales, y el hecho de que sobre ellos no devenga ningún tipo de deber u obligación legal o ética, no quiere decir que ellos no sean susceptibles de ser sujetos de derecho y sujetos beneficiarios de principios de justicia, ¿no? Sobre la base de que son seres con dignidad, es decir, que tienen unas capacidades que son susceptibles de ser desarrolladas. Lo que hace Martha Nussbaum es, con un eco aristotélico, hablar de que la vida buena es el desarrollo de las potencias y que dado que los animales tienen potencias para desarrollar, son susceptibles de llevar una vida buena en el sentido propio de cada especie, ¿no? Lo que signifique la vida buena para el elefante, la elefantidad del elefante, lo que signifique la vida buena para el cerdo o para la vaca, lo que signifique para cada uno de ellos obviamente variará dependiendo de la especie y sus funciones biológicas naturales, pero también precisamente esa diversidad es la que deberíamos proteger, es decir, o visto de otra manera, lo que deberíamos es evitar frustrar el desarrollo de esas capacidades propias de cada especie que hacen que cada especie busque una forma de vida buena y restablezca su dignidad. Entonces, fíjense que estos elementos claves, ¿no? Ya, de nuevo, los elementos de la sintiencia, los elementos del valor individual de los animales, del valor inherente, la posibilidad de que sean sujetos de protección derivados de pactos de justicia, de que sean susceptibles de llevar una vida buena, de nuevo, enriquece la visión que tenemos sobre el animal y, por supuesto, hace mucho más dilemático y mucho más difícil el campo de la investigación con ellos. Y una tercera ola de la ética animal, recuerden que estamos haciendo un recorrido tremendamente rápido, simplemente para entender cuáles son como los campos argumentativos más fuertes en este sentido. Viene un tercer momento que ya se abre, digamos, necesariamente a la interdisciplinariedad, a la transdisciplinariedad. Nos muestra una tercera ola, como hemos dicho, que los elementos no solamente son de tipo ético-moral, de tipo jurídico o de tipo principios de justicia, sino que incluso elementos como la economía y la ecología, por supuesto que intervienen en la discusión, ¿no? Y ahí es cuando la ética animal se abre a una serie de desafíos interdisciplinares, apostándole a la interseccionalidad, por ejemplo, en la que es absolutamente relevante mostrar cuáles son las interconexiones problemáticas que existen, ¿no? Cuál es la interseccionalidad que hay entre diversas formas de explotación animal con diversas formas de daño ecológico y con diversos asuntos de injusticia social. Obviamente, el tipo de relación que tenemos con los animales en el contexto de un escenario climático y de un escenario socioecológico específico, es decir, aquí siempre que hablamos de investigación con animales, o en general, cuando hablamos de cualquier forma de explotación con animales, no podemos perder de vista el marco socioecológico que rodea este tipo de problemáticas. El hecho de que hoy investiguemos con animales no humanos responde
a unas lógicas económicas, a unas lógicas políticas, a unas lógicas geopolíticas específicas, ¿no? Y yo creo que esto nos pone también de primer plano un asunto tremendamente relevante que seguramente en otras sesiones han abordado o abordarán, y es pues la necesidad de repensar críticamente la narrativa de que la ciencia procede de manera neutra, de manera casi aséptica, limpia, desligada de los asuntos sociopolíticos y socioecológicos. En realidad, la ciencia no procede de manera neutra. La ciencia, el desarrollo científico a través de la técnica y la tecnología procede también sobre la base de intereses económicos, sobre la base de intereses políticos, sobre la base de dinámicas geopolíticas y socioecológicas. Hay motores fundamentales que mueven el campo de la ciencia. Digamos, epistemológicamente, digamos, la ciencia tiene sus procedimientos internos, sus mecanismos de falsación, de verificación, por supuesto, toda la consolidación de sus metodologías que hacen que sea una narrativa en la que confiemos desde el punto de vista epistemológico, pero ello no anula la necesidad de no olvidar pues el aparataje económico, social, político, socioecológico que hay alrededor de la producción de ciencia, ¿no? Y eso es tremendamente importante. Y acá en este tipo de discusiones, pues ese va a ser un elemento relevante, ¿no? Otro de los elementos claves de esta tercera ola de la ética animal es, digamos, transitar hacia bioéticas que no sean definitivamente antropocéntricas, que eso es un poco como la característica más clave de las bioéticas más tradicionales. Y precisamente, digamos, para seguir mostrando cuáles son como los acervos argumentativos de esta discusión, ya vimos ahí unos elementos claves de la ética animal. Recuerden que es una disciplina no, perdón, un campo de estudios de la filosofía. La bioética, recuerden que tienen una vocación desde su origen mismo absolutamente interdisciplinar y transdisciplinar. La vocación originaria de la bioética está concentrada en la deliberación, ¿cierto? En la deliberación, en la discusión pública, informada y argumentada sobre asuntos que estén relacionados y que tengan que ver con la vida y la salud en general, ¿no? Por supuesto, todos saben que, digamos, el origen, por lo menos académico, de este concepto fue, dado, lo encontramos en Van Russell-Potter, ¿cierto?, en el año 70, y encontramos allí una definición de bioética, ¿no? Una disciplina que combina el conocimiento biológico con el conocimiento de los sistemas y de los valores humanos, una ciencia para la supervivencia. Hellinger también en el año 70 acota la bioética y la va llevando mucho más hacia un asunto sanitario, la está llevando, de hecho, incluso un poco más al contexto de los derechos y los deberes que tienen los pacientes y el personal médico, pues en el contexto de las investigaciones, ¿no? Yo creo que aquí resulta tremendamente relevante no perder de vista que estamos hablando de una bioética que se concentra muchísimo en lo biológico sanitario, es decir, que está pensando sobre todo en el tipo de configuraciones problemáticas o en el tipo de relaciones problemáticas, en el tipo de dilemas que pueden surgir en el relacionamiento médico-paciente y por supuesto todos los dilemas morales que necesitan, digamos, emerger en el contexto de decisiones difíciles sobre aborto, eutanasia, etcétera, etcétera, ¿no? Esos conceptos de Rasselas, Van Potter y de Hellinger, pues, digamos, a medida que va pasando el tiempo, por supuesto, se institucionalizan y esa bioética va adquiriendo, digamos, una relevancia en el contexto de los diálogos interdisciplinarios alrededor de la vida con una fuerza impresionante. Digamos, tenemos ahí dos definiciones de manual, por un lado de la Enciclopedia Bioética y por otro lado de la Asociación Internacional de Bioética. Y fíjense ustedes que estas definiciones, digamos, coinciden en que son estudios sistemáticos, digamos, de el tipo de relación que tenemos los humanos con los dilemas morales y las problemáticas éticas surgidas en el área de la salud y en el área del desarrollo tecnocientífico. Fíjense ustedes entonces que esos conceptos institucionalizados hacen un énfasis brutal, un énfasis absolutamente claro en que el foco principal de preocupación de la bioética es la relación de los seres humanos con, o mejor, sí, la relación de los seres humanos con las diversas posibilidades de intervención
científico, técnico, tecnológica en el tratamiento de la vida en general y en el tratamiento de las problemáticas asociadas al área de la salud. El énfasis, entonces, es el ser humano. Por lo tanto, estamos hablando de bioéticas que en general y desde el inicio están concebidas en un sentido amplio de revisión crítica de los fenómenos asociados a la vida, pero que poco a poco, al institucionalizándose, terminan concentrando todos sus esfuerzos, la mayor parte de ellos, en la humanidad específicamente, ¿no? Entra un tercero en disputa, que de hecho es una discusión bien interesante, porque Fritz Jarr plantea el concepto de bioética muchísimo antes incluso de lo que lo hacen Potter y Hellinger en el año 1927. Y plantea una idea, lo que pasa es que, claro, digamos que su concepción no fue acogida de manera fuerte porque fue escrita en una revista bastante underground, ¿cierto? No está en una primera línea, digamos, de aparición y por lo tanto el concepto solo va a ganar relevancia en los años 70 con Potter. Pero Fritz Jarr ya en el 27 nos plantea la siguiente idea bioética, que es la que ustedes encuentran allí en la diapositiva. La bioética como una revisión de las relaciones éticas entre humanos, animales y plantas, y la aceptación de obligaciones morales hacia todos los seres vivos. Fíjense que esta definición de bioética es radicalmente opuesta a esos orígenes en los años 70 de la bioética, donde la preocupación fundamental era los dilemas morales y los problemas éticos referidos al área de la salud, donde los seres humanos pudieran verse afectados. Fíjense que como aquí una ética de la vida, ¿cierto? Se piensa en un sentido amplio. La posibilidad, fíjense que la pregunta crítica de que tengamos obligaciones morales con todo lo vivo, incluyéndonos a los humanos, a los otros animales y a las plantas, pues sin duda abre un campo problemático mucho más fuerte que a veces el campo restrictivo de discusión que tenemos hoy en día en la bioética alrededor de los animales no humanos, ¿no? Entonces fíjense que introduce esta noción de responsabilidad moral con todo lo vivo, con todo lo problemático que eso implica, obviamente. Entra también en un campo muy interesante de lo que después Arne Næss, el filósofo noruego, llamará ecología profunda. Entra también dentro de las discusiones del llamado ecocentrismo o del biocentrismo. Es decir, nos va introduciendo unos campos problemáticas muy interesantes que lo que de alguna manera nos van mostrando es la necesidad de construir bioéticas no antropocéntricas. Si estamos hablando de reflexiones éticas y procedimientos éticos y soluciones a problemas éticos referidos al campo de la vida, pues creo que el primer paso fundamental es reconocer que los seres humanos somos apenas una forma de vida más en el contexto de una trama complejísima de la vida y que por lo tanto las reflexiones sobre lo vivo y sobre los dilemas morales en relación con lo vivo no pueden seguir teniendo solamente como centro, digamos, de elaboración o como centro de atención lo humano, siendo solamente una manifestación o una forma de la vida, ¿no? En el contexto sobre todo de una concepción de lo vivo mucho más actualizada, no mecanicista, digamos, al estilo Newton o al estilo kantiano, sino una concepción de la vida mucho más orgánica, es decir, pensando el planeta Tierra como un organismo vivo, un sistema de sistemas, un superorganismo al interior del cual habitan múltiples formas de vida que interactúan entre sí y cuya realidad fundamental es la interdependencia y la codependencia. Y nosotros somos una de esas miles de formas de vida que cohabitan. Fíjense que verlo de esa manera nos cambia la perspectiva sobre entonces lo que significa reflexionar acerca de lo vivo, digamos, teniendo en cuenta esa perspectiva que acabo de exponer, una visión orgánica de la Tierra como organismo vivo precisamente, la reflexión sobre lo que está vivo ya no puede detenerse en ese 0.00001% digamos, de representatividad que implica ser un ser humano al interior de la Tierra como organismo vivo. Cambia completamente la orientación y la carga del asunto, ¿no? Entonces, fíjense que ese cambio en la orientación, pues nos genera la necesidad de ser críticos con esas bioéticas, digamos, completamente antropocentradas, que hacen que los problemas morales referidos al uso de animales en diversas problemáticas, pues resulten menos relevantes o adquieran un segundo grado de importancia al respecto en relación con problemáticas humanas. Digamos, está clarísimo que si hablamos de experimentación científica con humanos, pues el debate tiene
un montón de restricciones. Obviamente está la noción de sacralidad de la vida humana, la pregunta de si es moralmente aceptable experimentar con algunos humanos en contra de su voluntad, utilizando el argumento de que aún haciéndolo de esa manera vamos a producir mayor beneficio a la humanidad. Pues si lo concentramos en la discusión sobre lo humano, pues creo que está clarísimo que la mayor parte de las posiciones dirán es inmoral hacerlo. Pero cuando trasladamos esa misma discusión con la misma argumentación al caso de los animales no humanos, pareciera que sí tendríamos más razones para justificar la explotación animal. Pero en este caso, esas razones tienen que ver precisamente con que los campos de discusión bioéticos donde se toman este tipo de decisiones, pues están en general y en su mayoría completamente antropocentrados. Por lo tanto, de entrada, los animales no humanos entran en desventaja, porque entran, digamos, al análisis del problema moral siempre en una segunda condición, en un segundo nivel de importancia, siempre como dependientes, siempre utilizando como punto de partida que los animales son materia prima. Fíjense entonces que en estas bioéticas, digamos, tradicionales, completamente antropocentradas, pues por supuesto el ser humano sigue siendo la única entidad moralmente relevante y todas las reflexiones y las prácticas están pues orientadas al tema de la supervivencia humana, ¿no? El tema de la supervivencia humana. De hecho, uno puede ver también este tipo de características en las discusiones alrededor, por ejemplo, del cambio climático, las discusiones alrededor del calentamiento global como fenómeno específico del cambio climático, o las discusiones en real sobre colapso socioecológico, digamos que sería una magnitud mucho mayor. Muchos de los argumentos o muchas de las fuentes de obligatoriedad para justificar que debemos hacer algo, digamos, de manera radical y urgente en el contexto del colapso socioecológico, muchas de esas argumentaciones están fundamentadas en la idea de que debemos hacerlo para garantizar la supervivencia humana. Tanto así que precisamente incluso acciones moralmente aceptables a favor de los animales no humanos o acciones moralmente aceptables a favor de la Tierra como organismo vivo, incluso pueden tener su foco de interés simplemente en la supervivencia humana y no en la valoración inherente de esos animales y de esos organismos no animales, pero que están vivos, ¿no? Hay una instrumentalización en general de la naturaleza y de los animales en ese tipo de consideraciones, cuando el énfasis es simplemente la supervivencia humana. En ese sentido, por supuesto, ante ese escenario crítico antropocentrado de esa bioética, que desconoce todo ese campo argumentativo y la complejidad de la vida de los animales, pues tenemos unas necesidades urgentes, digamos, que ir satisfaciendo, por supuesto. Creo que la primera y la más obvia es que tenemos que generar bioéticas mucho más incluyentes de los animales no humanos, ¿cierto? Y que reflexionen de manera muy crítica la idea de dominio, la idea de jerarquía y la idea de excepcionalidad humana. Digamos que la idea de excepcionalidad humana y la idea de dominio son dos, de dominio humano sobre lo no humano, para ponerlo de esa manera, pues son dos elementos centrales, ¿no? Son dos columnas vertebrales que terminan explicando y justificando, entre comillas, un montón de formas de dominación y de explotación. La idea de que somos superiores pareciera culturalmente habilitarnos para dar por sentado, pues, y de nuevo, esa consideración del supremacismo y de la excepcionalidad, pues sesga, ¿no?, el debate bioético alrededor de si es aceptable moralmente o no utilizar animales en la investigación científica. De nuevo, es que, digamos, probablemente una de las preguntas que siempre va a surgir alrededor de esto es, bueno, ¿y entonces qué hacemos? ¿No hacemos ciencia? ¿Dejamos de hacer investigación científica con animales y entonces dejamos de hacer ciencia? ¿Eso es lo que queremos? No, en realidad no. Y creo que precisamente ese tipo de preguntas desenfocan el fondo estructural del debate. Recuerden que, o por lo menos desde lo que yo planteo, la pregunta estructural del debate es una pregunta ética y no una pregunta técnica o tecnológica o procedimental. Y es una pregunta ética porque, como lo dije al inicio, lo que estamos cuestionando de manera radical es si es aceptable moralmente utilizar a otro individuo para producirle daño, dolor y sufrimiento, sobre la base de que al hacerlo estaremos produciendo mayor bienestar a otros individuos o a otra especie. Esa es la pregunta estructural. El resto de preguntas que se derivan de allí, muchas de ellas tienen esa consideración técnica. Y de hecho, precisamente al no
ocuparnos de la pregunta estructural, entonces el debate termina un poco dirigiéndose a una serie de especificidades y a una serie de detalles. Digamos, parte, digamos, de esa problemática es la que tienen muchos principios bienestaristas, que lo que dicen es, mire, no vamos a cuestionar en absoluto la explotación de animales en ningún tipo de industria, pero lo que vamos a hacer es garantizar algunos mínimos de bienestar. Ahí, evidentemente, hay una preocupación por bienestar en términos del sistema nervioso central, pero hay un desconocimiento de toda la afectación a la vida interna de los animales producido en ese tipo de, bueno, de prácticas científicas y que, insisto, no va al punto central. Es moralmente aceptable utilizar a otro sobre la base de que al hacerlo voy a producir beneficios a más individuos o a otros miembros de la especie. Yo creo que ahí la bioética tiene que ponerse de cara al asunto de los derechos para los animales no humanos, ¿no? Yo creo que las discusiones que hoy tendríamos que dar no pueden darle la espalda o ser ciegas a la creciente evidencia sobre la complejidad de la vida de los animales. E incluso, si no quisiéramos llevar la discusión a la consideración moral sobre la base de la complejidad de la vida de un individuo, creo que podríamos utilizar incluso una argumentación mucho más sencilla, y es simplemente la obligatoriedad moral de no producirle dolor, daño y sufrimiento a un ser que es susceptible de sentir dolor, de sentir sufrimiento y de ser dañado. Ese tendría que ser probablemente un principio ético fundamental para nuestro tiempo. En ese sentido, digamos, yo creo que ahí vamos a tener que redirigir nuestros esfuerzos críticos y reflexivos hacia una pregunta que me parece que puede determinar y puede terminar siendo tremendamente importante para nuestro tiempo, ¿no? Y es una pregunta que se hace el filósofo chileno Gustavo Yáñez, y que me parece muy relevante y que por eso la puse aquí, la transcribí literalmente. Dice Gustavo Yáñez: luego de la disipación del coronavirus, cosa que todavía no ha sucedido, por supuesto, la filosofía tendrá un reto, entre otros, ¿no? El cual puede ser expresado de la siguiente forma: ¿será factible una filosofía que deje fuera a lo viviente? ¿Será posible el ejercicio filosófico sin tomar en cuenta el acontecer de lo vivo en el planeta Tierra? ¿Será viable que el acontecer filosófico se desentienda de pensar la ética intrincada con los seres vivientes, específicamente con los animales no humanos? Y me parece una pregunta tremendamente relevante porque de alguna manera hemos sentido, por supuesto, con la pandemia, la crisis sanitaria de todo este 2020, pues creo que cada vez más hemos sido conscientes, espero, de la vulnerabilidad humana en el contexto del despliegue de ciertas fuerzas destructivas producidas por las mismas fuerzas productivas humanas, ¿no? Yo creo que más allá de estas discusiones que se están dando sobre teorías de la conspiración o no, más allá de esa discusión, insisto, por lo menos desde el punto de vista periodístico y científico, el relato que se nos ha mostrado de manera hegemónica, pues es que el origen de esta pandemia precisamente está en un escenario de extralimitación y de desencaje de la relación humano-animal. Surge precisamente de un escenario degradado de esa relación humano-animal que pasa por la explotación y la dominación. Y entonces lo que Gustavo Yáñez se pregunta es tremendamente pertinente, y es, venga, a ver, estamos en un escenario que muchos de nosotros nunca habíamos vivido, digamos, por su magnitud global, ¿cierto? Y el grado de vulnerabilidad al que nos hemos expuesto, que entre otras cosas es bastante mínimo en comparación con las probabilidades de colapso socioecológico, pero en el contexto de eso, ¿será que la filosofía, y agregaría yo la bioética, seguirá ejerciendo debates y deliberaciones y argumentaciones desconociendo la ubicuidad de lo vivo, desconociendo la fragilidad de lo vivo, desconociendo la interdependencia como realidad biológica fundamental? Y es pregunta absolutamente relevante, porque es que es preguntarnos de otra manera. ¿Será que esto nos va a dejar un aprendizaje fundamental sobre la necesidad de replantear el tipo de relación que tenemos con lo vivo en general? Y fíjense que este escenario tendría que conducirnos digamos, a recabar, o mejor, a replantear muchos ejemplos y muchos casos
terribles de dominación que se producen en la industria de la experimentación con animales en general y en la industria de la investigación científica también de manera concreta, ¿no? Quiero que esta pregunta que está allí de Gustavo Ñáñez, de si será que vamos a ser capaces de lidiar de otra manera y de reflexionar críticamente de otra manera con lo... Quiero que esa pregunta esté allí en el aire a medida que voy contándoles de estos casos. Tres casos, digamos, importantes que son bien relevantes para entender ese nivel, digamos, de interferencia en el desarrollo de la vida de los animales no humanos que hemos hecho, y esta vez desde la investigación científica. Digamos, hay dos fenómenos importantes que están cogiendo mucha fuerza en la investigación científica, que son la clonación y la transgénesis. Digamos que aquí el debate, y seguramente esa será también una pregunta que está ahí en el aire, bueno, y es, frente al desarrollo de una vacuna para la COVID-19, entonces no experimentamos en animales. Bueno, pues en realidad ya se hizo, así que ya la pregunta en ese sentido ya, digamos, ya pierde, digamos, casi que actualidad. Ya se hizo, por supuesto siempre es un paso previo antes de que cualquier vacuna o cualquier medicamento salga a la luz. Pero aquí, de nuevo, creo que la pregunta fuerte y relevante podría ser si la necesidad de no reducir el debate solamente al uso de los animales como testeo para la producción de medicina, porque no es el único uso que se le da a los animales en la investigación científica. Ese es como el foco de preocupación. Pero cosas como la clonación y la transgénesis animal son masivas y terriblemente preocupantes, digamos, por los impactos y los efectos que ello genera en el relacionamiento humano-animal, ¿no? Por ejemplo, clonación, los esfuerzos de clonación están produciendo hoy unas prácticas de desextinción de especies, ¿no? Esto, digamos, si uno no supiera que esto es verdad, uno diría, hombre, esto es Jurassic Park. Sí, digamos, lo que uno ve en Jurassic Park, que es básicamente una práctica de desextinción de especies, hoy es relativamente probable, por lo menos en un gran nivel, a través de la ingeniería genética actual, ¿no? Por ejemplo, se descubrieron algunos restos fósiles de mamut en el deshielo de la capa de permafrost en el Ártico. Precisamente, fíjense, como un escenario como el cambio climático que produce el deshielo, ¿cierto? Genera también, por ejemplo, un descubrimiento de este tipo. Ese fósil estaba, pues eso, allí, digamos, congelado en la capa de permafrost. Al derretirse, emerge a la superficie, los científicos extraen pues, la información genética y muchos de ellos están, o digamos una parte de esa información genética está siendo experimentada a través de la clonación y la transgénesis, induciendo o introduciendo, ¿cierto?, ese ADN mensajero en elefantes, por ejemplo, digamos, produciendo ese escenario de combinación de la naturaleza del mamut con la naturaleza del elefante en un ejercicio de desextinción, digamos. Aquí creo que la primera alerta fundamental es esta especie de descontrol fáustico de la intención humana de dominar la naturaleza y ahora incluso de recrearla, ¿no? De recrearla en el sentido fuerte de la palabra. Otro de los elementos claves problemáticos de la investigación científica usando animales es el aumento de lo que se llaman los animal farm o farm animals, ¿cierto? Que, como lo indico allí en la diapositiva, consiste en la introducción de genes humanos en otras especies humanas, en otras especies animales, para producirles las enfermedades y los potenciales tratamientos. Básicamente, para decirlo de una manera sencilla, es básicamente la introducción de genes humanos en el cuerpo de otro animal, haciendo que el órgano crezca, bien sea de manera endógena o de manera exógena en el animal, para allí hacer el tratamiento. En ese sentido, de subjetivación del animal tremendamente fuerte, en el que incluso la noción de utilizarlo como máquina incluso estamos casi que asistiendo al peor desarrollo de la pesadilla cartesiana en la que los animales efectivamente son máquinas. En este caso queda clarísimo una desubjetivación de los intereses del animal, una frustración del desarrollo de sus capacidades para volverse simplemente un campo biológico de experimentación, ¿no? Eso es tremendamente fuerte. En ese mismo ejercicio de modificación genética y de clonación hay otra práctica impresionantemente polémica que es la práctica a través de la experimentación y de la transgénesis de lo que llamaríamos la desmejora de ciertos animales.
Fíjense ustedes que muchas veces se ha mencionado como uno de los elementos más traumáticos para un pollo al interior de pues estos grandes almacenes, estas grandes bodegas, estos grandes galpones donde son criados y explotados en la ganadería intensiva, pues como el hecho de ver las condiciones en las que viven les incrementa pues unas condiciones de estrés, ¿cierto? Y de angustia, pues que termina cayendo en el canibalismo o que termina pues teniendo una incidencia directa en la calidad de la carne en el momento de ser asesinados. Entonces, fíjense que la solución en este sentido a través de la investigación con animales y la transgénesis y la clonación es introducir pollos ciegos, obviamente modificados genéticamente, para que pues estén ciegos desde el momento del nacimiento hasta el momento de su muerte. Es una vida muy corta y muy dolorosa, precisamente para que experimenten menos angustia. Si ustedes se dan cuenta, digamos, un poco el ejercicio es tremendamente retorcido, porque por un lado hay un reconocimiento tácito de que los animales tienen una vida psicológica interna y que son susceptibles de estresarse y angustiarse. Y la solución típicamente, digamos, humana en este sentido de dominación y jerarquización es restar ese componente físico que causa, o mejor, que permite al animal, digamos, recibir o percibir, creo que es mejor la palabra, esas condiciones que aumentan su estrés y aumentan su angustia, ¿no? Fíjense que son simplemente 3 casos allí muy paradigmáticos insisto, para ampliar, digamos, el campo problemático y que la única forma en la que usamos animales en la investigación científica no es en el testeo de vacunas o medicamentos, que probablemente allí es donde va a estar centrado el debate y donde ha estado centrado el debate, sino que miren que aquí hay un montón, bueno, un montón no, 3, por lo menos 3 casos adicionales de esos usos, y fíjense que ese tipo de usos no necesariamente está, que era lo que les decía al inicio, no necesariamente está en la primera línea de la discusión pública o de la discusión política, de la deliberación, ni dentro de los comités de bioética, de hospitales o de laboratorios científicos o de centros de pensamiento, ni en las grandes discusiones bioéticas que se dan pues en las discusiones sociales y en las discusiones políticas, ¿no? Entonces yo creo que ver la problemática mostrando estos otros elementos, estas otras dimensiones, pues nos ayuda a entender la dimensión. Voy terminando y termino con unas reflexiones críticas, pues eso, que quedan allí como ideas para seguir enriqueciendo, digamos, como el debate y la discusión. La primera, yo creo que la investigación tecnológica, biotecnológica, específicamente de clonación, transgénesis, pues va muchísimo más rápido de lo que las discusiones y las reflexiones éticas van. Va muchísimo más rápido. Y la efectividad en términos del incremento de este tipo de experimentación, pues obviamente sobrepasa la efectividad de las discusiones éticas y las discusiones políticas que demos al respecto, ¿no? Dentro del paradigma ético dominante, pues el uso de los animales simplemente está regulado por principios de bienestar, que era un poco lo que les decía hace unos minutos, y es que los animales en estas discusiones bioéticas casi siempre entran en desventaja porque su consideración es simplemente como medio y nunca como fin, y la única atención en general es una atención por el bienestar, sin un cuestionamiento por el uso mismo y por la explotación misma, ¿no? Ya conocen, pues ustedes saben, obviamente, que en términos bioéticos, la experimentación con animales o la investigación está regulada por la política de las 3 Rs, para los que no saben y los que lo saben, recordémoslo, pues las 3 Rs son este procedimiento bioético para garantizar o para incrementar las condiciones de bienestar de los animales usados en la experimentación. Se llaman las 3 Rs, recuerden, porque básicamente describe los 3 pasos, ¿no? O los 3 filtros, vamos a decirlo así. Reemplazar, ¿cierto? Reducir y refinar. Reemplazar, evidentemente, consiste en digamos como que la pregunta que se le hace al investigador, a la investigadora es, ¿usted puede reemplazar ese modelo animal en la experimentación? Y puede utilizar más bien modelos vegetales o modelos tecnológicos, modelos simulados. Si la respuesta a, a esa pregunta es no, entonces el siguiente filtro, si no se puede reemplazar, entonces el filtro es reducir. Entonces, en su muestra representativa no utilice 100 animales, sino utilice 10, por ejemplo. Si por alguna razón no puede reducir,
entonces lo que se recomienda es refinar, es decir, hacer que el procedimiento sea lo menos doloroso posible y que deje las menores secuelas posibles en el individuo en el que se experimenta. Y fíjense que se basa, digamos que de alguna manera terminan siendo tres recomendaciones o tres filtros que hablan de una especie de actitud benevolente y regulada desde un punto de vista principalista hacia los animales no humanos. Entonces, si usted se da cuenta, y aquí es donde está el punto crítico, pues por supuesto que no hay ningún cuestionamiento sobre el uso, sino simplemente hay una intención de regular prácticas de tal forma que terminen siendo o que terminen produciendo un poco más de bienestar a los animales. Desafortunadamente, lo que casi siempre termina pasando es que el primer y el segundo filtro, es decir, el de reemplazar y el de reducir, no se aplican y solo termina aplicándose el filtro de refinar, con algunas posibilidades de que el animal sienta menos grados de dolor, sin que ello signifique que no sienta dolor nunca, o que no sufra, o que no se estrese, o que no se angustie. De allí un poco no la inoperancia, sino el corto alcance de la estrategia de las tres R's, ¿no? Otra reflexión allí importante que quiero que quede como en el escenario para que ustedes lo piensen, lo investiguen, lo profundicen, y es que yo creo que efectivamente necesitamos hacer de este tipo de discusiones que están casi restringidas al ámbito científico y académico bastante minoritario, pues hacer de estas discusiones elementos públicos mucho más fuertes, ¿no? De allí la relevancia que tienen los comités de bioética en las instituciones, la relevancia que tienen escenarios académicos como este, por supuesto, pero también la necesidad de llevar este tipo de discusiones al ámbito de la discusión pública y política en los organismos destinados para tal fin en la Constitución colombiana, por ejemplo, pero sobre todo también en el desarrollo de la formación profesional, ¿no? Yo creo que aquí en términos de éticas profesionales tenemos unos desafíos muy fuertes y es bueno, en el caso, por ejemplo, de la medicina veterinaria o en el caso de la medicina humana, en el caso de, bueno, la psiquiatría misma, la psicología, en fin, de otro tipo de campos del saber humano donde se investigue con animales, ¿cuáles son las discusiones que se dan alrededor de el tipo de obligaciones morales que tenemos con los animales y cuál es el estatus, ¿cierto?, moral y político con el que entran los animales a este tipo de discusiones, ¿no? Aquí creo que el asunto fundamental, y que lo pongo aquí en el quinto punto, es que muchas personas que son partidarias de la experimentación y la clonación, pues, digamos, tienen un argumento que es bastante válido a su favor, y es que, pues, en realidad, la cantidad de dolor y la cantidad de sufrimiento que se produce en esta industria es menor que la cantidad de dolor y la cantidad de sufrimiento que se produciría en otras industrias como la ganadera. Y si uno lo mira desde el punto de vista cuantitativo, pues la afirmación es cierta. Digamos, la cantidad de individuos que son muertos anualmente en la experimentación científica es, con todo, muchísimo menor que la cantidad de animales asesinados en la industria ganadera. Entonces, digamos, claro, que si uno lo ve en esa discusión global de, hombre, pero ¿para qué censurar esto si en realidad con los otros animales hacemos esto que es de una magnitud mayor? Pues esto en realidad es muchísimo menor, y así lo es, ¿no? Y además el otro campo argumentativo que parece ser fuerte allí es, incluso hacemos experimentación y ello produce mayor beneficio para la humanidad, porque estamos hablando de aplicaciones técnicas, científicas y tecnológicas testeadas y probadas en animales no humanos para asegurar pues que sea benéfico para los seres humanos, ¿no? Entonces, pareciera que ese argumento cobra mayor relevancia y que en ese sentido, desde un punto de vista de la utilidad, resulte permisible moralmente explotar animales humanos sobre la base de que ello resulta más útil para la mayor parte de la sociedad, ¿no? Y bueno, creo que termino con estas dos reflexiones adicionales. Yo creo que aquí el punto clave es que no podemos, como les decía hace un instante, perder de vista la no neutralidad científica y sobre todo en un escenario, de nuevo, de pandemia como el que vivimos, pero otra vez, en un escenario más amplio de crisis socioecológica, yo creo que no podemos perder de vista la necesidad de incluir dentro de nuestras relaciones éticas alrededor de la ciencia, pues el asunto del aparataje técnico y económico. Porque ahí ese es un motor y un detonante de la investigación científica, ¿no? El mercado. Y evidentemente eso nos va poniendo, digamos, de alguna manera el panorama complejo de la situación.
Estamos en un mundo, y con esto termino, estamos en un mundo que tiene límites planetarios, es decir, estamos en un mundo, en una biosfera que es finita. El modelo socioeconómico que hemos construido tiene como característica fundamental la tendencia al crecimiento, porque considera que el desarrollo es crecimiento y que el crecimiento material es bueno para la humanidad. El problema es que ese crecimiento material choca contra los límites planetarios y contra la finitud del planeta. En ese contexto y en esa práctica de crecimiento y de desarrollo del modelo socioeconómico, a la base está también un modelo antropológico, es decir, una idea de lo humano, una idea del hombre, ¿no? Y esa idea del humano está construida sobre la narrativa de que el ser humano es excepcional y de que el ser humano está por encima de las demás especies y que la naturaleza está hecha para el servicio de lo humano. Esa idea de nosotros mismos, esa idea antropológica, combinada con este relato socioeconómico de crecimiento ilimitado en una biosfera finita, pues nos va mostrando un poco el cóctel tan peligroso que tenemos. Esa noción de hombre superior, junto con la noción socioeconómica de desarrollo y crecimiento ilimitado, guarda dentro de sí un campo de víctimas fundamentales. En términos cuantitativos, los animales no humanos son las principales víctimas del desarrollo y del crecimiento y del modelo socioeconómico. En la medida en que ellos, al ser considerados materias primas, bienes con valor intercambiable, bienes con valor de uso, terminan siendo la prenda de cambio que termina movilizando gran parte de la economía mundial y que termina movilizando por esa misma razón gran parte del tipo de investigación científica que se haga. Fíjense entonces cómo hay una combinación absolutamente fuerte de factores que hace, digamos, que la problemática creo que no sea tan sencilla como se plantea. Creo que la respuesta a este tipo de dilemáticas no solamente tiene que ver con experimentar sí o experimentar no, sino establecer un montón de matices y de necesidad de transiciones que hay al respecto, pero creo que siempre, siempre, sin perder de vista la pregunta estructural y la necesidad de no desenfocarnos de la pregunta estructural, que es lo que ha terminado pasando muchas veces en la bioética y por supuesto también en la filosofía. La pregunta estructural, repito y cierro con esto, es si es moralmente aceptable usar a un individuo vivo, producirle dolor, daño y sufrimiento, sobre la base de que al hacerlo estaremos produciéndole mayor beneficio a otros individuos o a otra especie en su conjunto. Yo terminaría con eso y les agradezco su atención y creo que tenemos un espacio de 15 minutitos para un par de preguntas probablemente. Muchas gracias, profesor Víctor, y a todos y a cada uno de ustedes por la atención puesta. Profesor Eduardo, muchas gracias, profesor, por esta exposición. Hay unas preguntas en el chat, tenemos 15 minutos porque el profesor tiene un compromiso en breves minutos. Entonces, Paula Mejía de la Universidad Bolivariana de Medellín tiene una pregunta, ella la va a hacer y ya agendamos dos preguntas que están en el chat. Paula. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, señora. Bueno, un saludo a todas las personas en la sala y al profesor Eduardo, pues es un gusto volverle a escuchar. Profesor Eduardo, en septiembre pasado se celebró el Congreso de Ética, Ciencia y Ciudad, y en la conferencia inaugural, sorpresivamente y en buena hora, estaba la profesora Paulina Rivero, que escribió el libro sobre ética. En esa conferencia ella tenía una base argumentativa desde la perspectiva de Fritz Jarr, justamente en esa idea que expande y que incluye lo que debería ser la bioética y sus prácticas. Ella decía, no puede existir hoy un saber más importante para el cuidado del planeta. Sin embargo, hoy el planeta asiste a una experimentación acelerada con animales o sin animales para luchar contra el contagio por COVID-19. Yo quisiera entonces preguntarle cómo recibe usted esa noticia sobre la masacre de los 17 millones de bisones en Dinamarca.
por el supuesto riesgo de una mutación, y cómo podría usted mezclar este drama que impacta tanto pues en la opinión pública y en la comunicación pública que el COVID ha tenido, y, y esto pues con esa pregunta estructural. Espero que esta pregunta no desenfoque la pregunta estructural. Muchísimas gracias. Profesora Paula, muchísimas gracias, un gusto saludarla de nuevo. Sí, es muy interesante su pregunta. No, efectivamente, no desenfoca de lo que decía yo en la presentación, que sería una propuesta de pregunta estructural, pero creo que precisamente nos va mostrando un poco esas relaciones dilemáticas que tenemos con los animales no humanos. Fíjense, digamos, el ejemplo que usted pone, profesora, creo que es muy relevante, porque en el contexto, digamos, de esta pandemia mundial, el tipo de relación que hemos empezado a establecer con los animales ha mostrado unos matices bien interesantes. No sé si ustedes recuerdan, por ejemplo, justo al inicio de la pandemia, por allá por los meses de marzo, abril, un poco mayo, uno de los fenómenos que la gente más retrataba era la aparición de animales silvestres o animales salvajes en ciertas áreas urbanas. Entonces, fíjense que allí empezamos a a representar una relación diferente con los animales y generó en la discusión pública o en el escenario público, por lo menos en algunos sentidos, como unas preguntas nuevas o unas reflexiones nuevas. Y era como, oiga, venga, pero ¿por qué estos animales están acá? ¿Cuál es la explicación? El hecho de que no estén los humanos, ¿qué significa para, o que no estén por lo menos de manera masiva en las calles, qué significa para ellos y qué les hace que ahora sí salgan cuando antes no lo hacían? ¿Qué tipo incluso de relacionamiento tienen ellos con la figura de lo humano y el hecho de que hayan cambiado sus comportamientos en un escenario como el que estoy describiendo, un poco desértico, ¿no? Y más adelante, ese relacionamiento con los animales, más allá de esos ejemplos, pues nos ponían también en la pregunta sobre el relacionamiento con los animales, por ejemplo, en los mercados donde se vende carne. Ya lo habíamos dicho, desde el punto de vista científico, más allá de todos los temas conspiratorios, pues parece que efectivamente el virus es fruto de una relación zoonótica y tiene un problema zoonótico allí. Entonces, fíjense que ahí casi que públicamente empezamos a preguntarnos, bueno, ¿será que no necesitamos replantear la forma en que nos relacionamos con los animales, de la manera en que los matamos, de la manera en que los sacrificamos, de la manera en que los hacinamos? Ahí en el debate público fue casi que abriéndose otro tipo de preguntas, que es lo que a mí me parece relevante. Con el ejemplo que usted pone, profesora, las preguntas se abren también de una manera tremendamente fuerte, y es, sobre todo, cómo explicamos ese impacto que incluso llevó a los dirigentes de Dinamarca a pedir perdón por lo que sucedió, porque reconocieron que se equivocaron hasta ese punto. ¿Y cuáles son las razones por las cuales eso sucede con estos animales específicos que eran de la industria peletera, ¿cierto? Y no sucede con la cantidad de animales que son asesinados cada segundo en la industria ganadera. Que si uno lo mira desde el punto de vista, otra vez, netamente cuantitativo, la cifra sobrepasa cada día la cantidad de animales que se matan para ser consumidos, que la cantidad de animales que se mataron en este ejemplo que nos pone la profesora Paula en Dinamarca. Entonces, fíjense que lo que quiero plantear con esto es, fíjense cómo a medida que vamos introduciendo elementos y debates a nuestra, elementos y conceptos a nuestro debate y a nuestra argumentación, casi que se nos van vislumbrando nuevos campos problemáticos. La razón fundamental por la que se asesinaron a esos animales era un ejercicio de prevención, ¿cierto?, de un nuevo foco de contagio para los animales humanos, que somos nosotros. Pero cuando uno va al asunto estructural, pues ese riesgo fue un riesgo creado por el tipo de condiciones en las que teníamos a los animales. En ese sentido, el riesgo es completamente antropogénico, generado por nosotros. Y ahí es donde yo planteo siempre que existe una especie como de barrera, ¿no? Una especie de barrera carente de reflexión, carente como de escrutinio de sí mismo, y es que muchas veces la solución termina siendo sacrificar a otros sin reconocer los problemas estructurales generados por nosotros. El cambio climático, el colapso socioecológico, la COVID-19 son escenarios mundiales problemáticos generados por los seres humanos.
Y creo que lo que a veces mucho más abunda en este tipo de discusiones es la posibilidad de la autorreflexión, ¿no? Muchas veces, y aquí sí es cuando la pregunta se desvía del foco de atención, fíjense que muchas veces las cuestiones terminan redundando en, bueno, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un debate en el que vamos a prohibir la experimentación con animales para desarrollar vacunas, pero de nuevo la pregunta ética no está en el fondo, sino que aquí sobre todo la pregunta es pragmática. Si no utilizamos modelos animales, ¿qué otro tipo de modelos podemos utilizar? Y ahí es cuando encontramos un campo casi que inexplorado, no porque no haya sido profundizado, sino que casi que está bastante invisibilizado, y es la posibilidad de experimentación con modelos alternativos. Y lo interesante es que una gran parte de la comunidad científica está haciendo unos esfuerzos bien relevantes por implementar modelos de experimentación alternativo, bien sea modelos vegetales o bien sea modelos tecnologizados, modelos computarizados. Las universidades están llenando cada vez más de infraestructura en ese sentido. Creo que ahí hay un avance fundamental. Desde el punto de vista crítico, no podemos perder de vista también, por supuesto, que esa movilización de todas esas posibilidades técnicas y tecnológicas de modelos alternativos, otra vez dependen también de voluntades políticas y de voluntades económicas. Eso suma otra arista al problema. Pero también para ver el lado positivo, cada vez hay más fondos de financiación científica, y esto es muy relevante, que tienen como criterio de selección el hecho de que las investigadoras y los investigadores utilicen modelos vegetales y modelos tecnológicos y no modelos animales, y que ese sea un criterio, por ejemplo, para financiarles. Fíjense que ahí ya hay un cambio de narrativa muy relevante que reconoce que la ciencia necesita financiación y que se mueve a través de la financiación, pero que esa financiación tiene también unos estándares éticos importantes, ¿no? Y que probablemente surja de la discusión en comités de bioética. Yo creo que aquí, profesora Paula, y para todas y para todos, lo relevante es empezar, una de las cosas relevantes es empezar a extraer de toda esta situación global problemática que nos llena también seguramente como de desesperanza, de frustración ante el incremento de la explotación animal, y que uno ve que no pareciera disminuir la explotación animal, sino incrementarse. Yo creo que en medio de ese escenario tan lleno de frustraciones y tan lleno de elementos, digamos, complicados, el método consiste en extraer esos pequeños avances que hemos dado en la deliberación y en la discusión pública alrededor de los animales no humanos, y crear estrategias lo suficientemente prácticas y lo suficientemente urgentes para que estas nuevas problemáticas, estas nuevas nociones, estas nuevas concepciones entren en la discusión pública. Entonces yo creo que aquí el trabajo con comités de bioética es fundamental. Introducir posibilidades de bioética no antropocéntrica. Y ahí hay un principio de discusión interesante. Si introducimos bioéticas no antropocéntricas a los comités de bioéticas, generamos un nuevo espacio de discusión. Y ahí hay un punto de partida fundamental. Segundo elemento clave, yo creo que, y lo he venido insinuando desde hace mucho tiempo también, pues la necesidad de incidir en las éticas profesionales con este tipo de problemáticas es tremendamente relevante. Es decir, nuestras investigadoras y nuestros investigadores se están formando obviamente en las universidades o en los centros de pensamiento o en los centros de investigación, así que ese es un foco donde podemos dar el debate. Y tercer elemento, e insisto en esto, es un debate, digamos. Yo, desde mi punto de vista filosófico, digamos, éticamente tengo argumentos y razones en favor del abolicionismo del uso de los animales en la investigación científica, pero por supuesto mi postura es apenas una de los múltiples matices que pueden existir al respecto. Yo creo que entonces en ese sentido hay que privilegiar el debate y la deliberación, y eso significa que en el debate y la deliberación no solamente estén las posturas bienestaristas, que es lo que generalmente sucede, sino que en el debate y en la deliberación también tengan lugar las posiciones abolicionistas, que son llamadas extremas, porque hablan, por supuesto, de cero uso de animales en la investigación, pero que al ser extremas resultan necesarias para darle al debate toda la dimensión problemática que él tiene, ¿no? Y por último, pues yo creo que en términos de el impacto y la discusión sobre el colapso socioecológico, es decir, sobre la realidad
planetaria es fundamental, creo que hay que darle un giro también a la experimentación en términos de una pregunta, de otra pregunta también estructural, otra pregunta nueva, distinta a la que he venido sosteniendo toda esta presentación, estructural, y es ¿qué tipo de futuros alternativos queremos construir? ¿Qué tipo de futuros humanos queremos construir? Porque recuerden, digamos, el escenario es un escenario de extralimitación. El tipo de civilización que hemos construido, antropocéntrica, dominante, con un sistema socioeconómico específico, ha traspasado los límites planetarios y al hacerlo ha puesto en riesgo la sustentabilidad de la vida como fenómeno fundamental. Y al hacerlo de esa manera, pone en riesgo futuros sostenibles. Por lo tanto, aquí la pregunta clave también es qué tipo de futuros queremos construir y cuál es el rol del desarrollo técnico, científico, tecnológico en esa construcción de futuros. Y cuáles son las posibilidades energéticas para esa construcción de futuros, ¿no? Fíjense que, y perdón por extender esta la respuesta, pero creo que hay unos elementos aquí claves. Fíjense que gran parte de la investigación científica, si no toda, por supuesto, a ver, es que esto es una cosa de sentido común, por supuesto está alimentada, tiene una base energética. Es decir, uno no puede hacer investigación científica si no tiene una base energética. Y en ese sentido, por supuesto, toda la maquinaria y los desarrollos tecnológicos a través de las cuales, por ejemplo, se hace clonación, transgénesis, bueno, todos estos ejemplos que estábamos poniendo, requieren una base energética. Y el tema clave de la realidad sociológica fundamental es que estamos en un escenario de descenso energético. Es decir, estamos en un escenario de colapso del pico del petróleo, de colapso del pico del gas, estamos en un escenario de escasez energética globalizada, cada vez más fuerte, en pocos años cada vez más radical. Y entonces, ¿cuál va a ser la base energética que va a alimentar esa industria técnico-científica? ¿Qué tipo de necesidades tecnológicas requerimos para un futuro en el contexto del colapso socioecológico? Y esa es la otra pregunta estructural. ¿Qué tipo de futuro podemos construir con el tipo de investigación científica que hacemos hoy en día en un escenario de escasez energética y en un escenario de colapso socioecológico? ¿Por qué esa pregunta estructural es importante para el tema de los animales no humanos? Porque probablemente la reconversión hacia otro tipo de investigación científica que utilice modelos vegetales o modelos tecnológicos requiera menos inversión energética o requiera menos consumo energético que el que requeriría una investigación basada estrictamente en animales. Y ahí había una posibilidad de construir mejores posibilidades de desarrollo científico sin perder de vista los límites planetarios. Esas son como las reflexiones que me quedan alrededor de eso, profesora Paula. Muchas gracias por su pregunta. Profesor Eduardo, hay dos personas pidiendo la palabra. Vamos a manejarlo de la siguiente manera para respetar el otro compromiso que usted tiene en contados minutos. Está el profesor Santiago y la profesora Alejandra. Ellos van a hacer la pregunta, creo que a viva voz, profe, y luego leo dos preguntas del chat y con eso vamos cerrando. Entonces, Santiago y la profesora Alejandra, los escuchamos. Santiago, inicia. Muchas gracias, profesor Eduardo. Yo soy del Consejo Nacional de Bioética y esta discusión que usted nos trae es muy pertinente. Yo tengo la siguiente inquietud, está en el chat también para que no la vamos a repetir, y tiene que ver, yo creo que hay cierta injusticia con Ursula Wolf. Generalmente en las presentaciones menciona siempre algo similar a lo que usted trabajó con aportes muy interesantes, pero con Ursula Wolf yo creo que estamos siendo un poco ingratos con temas como los que ella plantea de que si algo es útil y algo es legal, no necesariamente es ético. Y de igual manera los planteamientos de ella sobre la doble moral en la corriente de los derechos de los animales, por un lado. Y por otro lado, el tema de los derechos como un punto importante en esa toma de decisiones desde la moralidad, pero cómo hacer para trascenderlo al valor universal, que es el reto que tenemos. Muchas gracias, profesor Eduardo. Profesor Santiago, muchas gracias por la pregunta. Sí, yo estoy de acuerdo con usted y entonces asumo también parte de mi culpa y mi responsabilidad por estar de acuerdo con usted y no incluir a Ursula Wolf dentro de las discusiones. Pero sí, usted tiene razón. Yo creo que Ursula Wolf, digamos, hace parte de una tradición que rescata
digamos, los elementos de cultivo de la virtud, que también es necesario que haya detrás de todo este tipo de asuntos, ¿no? Y sobre todo, que están muy emparentados con la idea de reconstituir relaciones morales de manera fuerte con los animales no humanos, y no solamente, digamos, como dirimir la discusión en estos términos jurídicos y procedimentales, que es donde más énfasis se hace en este tipo de discusiones. De hecho, por ejemplo, la pregunta por los derechos de los animales o los derechos para los animales, fíjese que guarda ese tono tremendamente procedimental, técnico, ¿cierto? Bueno, que ha alimentado lo que llamamos también el campo de estudios derecho animal. Eso es muy interesante. Yo creo que ahí en las discusiones de bioética alrededor de los animales gana muchísimo campo el derecho animal, ¿cierto? Gana muchísimo campo, por supuesto, la etología para describir pues esas vidas complejas de los animales, pero la filosofía creo que poco a poco va llegando allí de manera muy interesante al recordarnos esos elementos estructurales del cultivo de la virtud y al recordarnos esos caracteres estructurales del cultivo, por ejemplo, de los sentimientos morales, que sería otro concepto allí flotando que es muy interesante de plantear, ¿no? Ahora bien, yo creo que hablar de fíjense cómo se ha caricaturizado casi siempre la discusión sobre los derechos para los animales, sobre todo porque se apela a una noción incluso naturalista del derecho, ¿no? Cerrando y cercando el derecho simplemente al hecho de que los humanos tienen derecho sobre la base de que son humanos y desconociendo, digamos, como unos avances jurídicos en ese sentido que hablan de derecho positivo o derecho desde el punto de vista constructivista, que habla de que los derechos son, pues eso, construcciones artificiales, ¿no? Fíjense que en ese campo argumentativo tan sencillo está claro que los animales podrían tener derechos sobre la base de que tienen intereses y un derecho, al ser un mecanismo artificial para proteger intereses, los cubre. La caricaturización y que ha llevado muchas veces a que esta discusión no sea tomada demasiado en serio, desafortunadamente, es que el debate en lo público, que es otro de los campos interesantes de la bioética, ¿no? Es el debate en lo público. En el debate en lo público sobre el tema de los derechos para los animales, la caricaturización habla de si vamos a darles derechos a los animales, eso significa entonces que los animales tienen derecho a votar o derecho a ir a la universidad, obviamente llevando el debate a un absurdo que hace que pierda valor, ¿no? Y el otro lugar común de estas discusiones sobre la universalidad de los derechos, pues es la caricaturización de que si a los animales les damos derechos, pues entonces cuáles son sus deberes y cuáles son sus obligaciones, ¿no? Caricaturizando también el debate y olvidando, pues digamos que no existe una corresponsabilidad entre derechos y deberes. Los niños son un ejemplo de ello. A los niños les asignamos derechos, pero en absoluto tienen ningún tipo de deber ni ningún tipo de obligación, ¿no? Al final, profe Santiago y todos los profes que nos están escuchando, yo creo que hay un pero no, un pero no, hay una piedra en el camino que siempre va a hacer que tropecemos en esta discusión. Y es una cosa que menciona Gary Francione siendo crítico con la discusión de los derechos para los animales. Y él dice, mire, voy a parafrasearlo, por supuesto, podemos discutir un montón de elementos técnicos que son bastante jurídicos alrededor de los derechos para los animales. Y podemos hablar de derechos negativos, de derechos positivos, que hablemos de derechos para los animales y no derechos de los animales. Y empezamos con esas especificidades. Pero Gary Francione dice, mire, hasta que no cuestionemos el elemento fundamental que justifica la explotación de los animales, que es el elemento de considerar a los animales propiedad de otro, hasta que no abordemos esa discusión, la discusión por los derechos de los animales siempre va a ser una discusión insuficiente y siempre va a ser una discusión que va a estar cercando terrenos todo el tiempo. O sea, como derechos para los animales, sí, pero solamente para los animales de compañía. O derechos para los animales, sí, pero solamente animales de compañía y fauna silvestre. Derechos para los animales, sí, pero solo animales de compañía, fauna silvestre y ciertos principios bienestaristas para el ganado. Y así sucesivamente. Francione nos dice, es claro, vamos yendo por capas, cercando límites, cercando posibilidades, porque no cuestionamos lo fundamental, el relato cultural de que los animales son propiedad de los seres humanos. Que lo que dice Francione es, precisamente no podemos garantizar derechos universales para los seres humanos porque ese es el obstáculo fundamental
Y el obstáculo fundamental que al quitarse, pues estaría en línea con una posición abolicionista. Gary Francione obviamente tiene un enfoque abolicionista y toma su argumentación o su estilo argumentativo de la discusión en contra de la esclavitud humana. O sea, el ejemplo es exactamente igual. Él decía, mire, la esclavitud humana se abolió. Nosotros no hablamos de derechos de los esclavos, sino hablamos de abolición de la esclavitud. Porque si decimos derechos de los esclavos, entonces decimos, los esclavos son individuos que sienten dolor y placer, y por lo tanto tenemos que garantizarles unas óptimas condiciones de bienestar. Entonces el esclavo tendrá derecho a descansar tantos días a la semana, al esclavo no se le podrá pegar de manera que ponga en riesgo su integridad completa, etcétera, etcétera. Que en la línea argumentativa de Francione, dice él, miren el absurdo de lo que significaría hacer derechos para los esclavos sin cuestionar la esclavitud. Entonces, él toma ese mismo campo argumentativo y nos va a decir, mire, hasta que no abordemos esa abolición de la esclavitud animal, toda discusión por los derechos de los animales siempre va a ser tremendamente insuficiente. Obviamente la posición de Gary Francione es la posición radical, ¿cierto? Que va a la raíz del asunto, y obviamente eso genera un montón de polémica. Ahora bien, terminando con eso, uno diría, bueno, pero si no es en el campo del derecho y del debate argumentativo de las ideas, en el campo jurídico, ¿en dónde podemos dar el debate? Y seguramente ahí pues vamos a tener otros dilemas adicionales para plantear. Gracias, profe Eduardo. Gracias, Santiago. Alejandra Zuleta. Sí, muy buenas tardes para todas y todos. Profe, pues felicitarlo, excelente la conferencia que usted nos da, sumamente dinámica e interesante. Quisiera decir tantas cosas, pero seré breve. En mi grupo, que somos la profe Eunice, la profe Ángela y yo, de la Universidad Mariana de Pasto, estábamos discutiendo, de todas maneras, el bien común para los seres humanos siempre se ha superpuesto al de los animales, ¿sí? Hoy en día, por ejemplo, yo podría decir que en mi casa hay una plaga de tal animal y no tendría que dar ningún argumento adicional, sino que simplemente vendrían y lo exterminarían. En Pasto, por ejemplo, a las afueras, los perritos que son abandonados van formando jaurías y Sanidad, pues sin mayor argumentación, simplemente los va sacrificando. Sería recomendable que exista una política, un tratamiento, un decreto, algo para determinar cuándo realmente un animal o un grupo de animales afectan el bienestar humano y por tal razón merezcan el sacrificio. ¿Qué sería recomendable al respecto? Alejandra, muchas gracias por su pregunta. Muy interesante. A ver, yo creo que el tema ahí tiene dos aristas, o por lo menos dos, por supuesto, simplemente para apuntar un par. La primera, yo creo que es tremendamente importante reconocer que en la última década, podría ser, a nivel global, una buena cantidad de países del planeta están empezando a transformar sus códigos legislativos y a organizar desde el punto de vista municipal o desde el punto de vista de las ciudades políticas públicas de protección y bienestar animal. Yo creo que eso es importante reconocerlo porque nos va mostrando un poco el avance de la discusión, ¿no? A veces uno ve ciertas transformaciones legislativas y desconoce, ¿no? Todo el trasfondo que hay detrás, todo lo que tuvo que suceder para llegar a esa discusión legislativa, ¿no? Y en el caso de el avance en las legislaciones sobre protección y bienestar animal en el planeta entero, aun cuando hoy son claramente insuficientes, pues también constituyen un avance en la discusión. Desde 1975, cuando apenas hablábamos del tema desde el punto de vista ético, ¿cierto? Hasta hoy, en la que hablamos de cambios legislativos, en la que hablamos incluso de configuración o tipificación del delito de maltrato animal, por ejemplo, en Colombia y en algunos otros países, obviamente siempre muy limitado, muy cercado. Yo creo que ahí hay unos avances muy interesantes que debemos reconocer. ¿En dónde radican, digamos, en dónde radica que a veces esos avances no sean del todo suficientes o del todo contundentes? Pasa de nuevo por el lado también un poco de la operatividad, de la voluntad política y también obviamente de las capacidades administrativas para hacer cumplir ciertas formas de legislación. Casos como los que la profesora Alejandra pone, pues son una muestra, digamos, de cómo algunos municipios avanzan y otros no
en políticas de protección animal que garanticen, por ejemplo, un correcto tratamiento de animales en situación de calle o que hablen de políticas en contra, digamos, del tráfico de fauna silvestre. Y yo creo que aquí la herramienta clave e interesante es, por supuesto, un empoderamiento ciudadano alrededor de este tipo de discusiones, ¿no? Yo creo que nos falta hacer énfasis en esa necesaria politización de las discusiones. Y cuando hablamos de politización de las discusiones es en ese sentido griego del ciudadano involucrándose en los asuntos de la ciudad. Hoy los animales, está claro, son cohabitantes del planeta Tierra y para ser mucho más específico, son cohabitantes de la ciudad. Por lo tanto, los asuntos que tengan que ver con los animales son asuntos también de la ciudadanía. De allí la importancia de involucrarnos en procesos de decisión democrática, consejos locales de protección animal, por ejemplo, en diversas ciudades, pero también obviamente de involucrarnos en las discusiones públicas y en las asambleas públicas cuando hay trámites legislativos, por ejemplo, que favorezcan a los animales no humanos, porque se necesita enriquecer el debate y la discusión, ¿no? Yo creo que eso es lo que debería alentarnos a reconocer la importancia de ese tipo de mecanismos, porque uno puede ver como unas ideas teóricas que pasan por ejercicios de reflexión crítica, pasan al ámbito de la discusión y de la deliberación pública y terminan deviniendo legislación, jurisprudencia y terminan ayudando y coadyuvando a cambiar los hábitos de las personas, ¿no? La forma de comportarnos con los otros animales. Yo creo que eso es muy valioso y por supuesto el otro ámbito que siempre sabemos que es el ámbito al que recurrimos, que es el ámbito educativo, eso está claro, siempre es el cliché frente a cualquier problema, ¿no? Obviamente cualquier problema la solución es la educativa, claro, por supuesto, solo que por supuesto no podemos caer en la simplificación de pensar que cualquier tipo de educación resulta útil para solucionar este tipo de problemáticas. Yo creo que aquí el mensaje es, necesitamos mucho más educación en el pensamiento crítico que nos ayude a replantearnos esas concepciones estructurales de lo humano y del dominio de lo humano sobre el resto de las formas de vida, porque allí hay un elemento estructural para al convertirlo de manera radical, probablemente podamos solucionar dilemas morales de otra manera o incluso descubrir dilemas morales que con otra visión ni siquiera se nos presentaban como problemáticas. Yo creo que ahí la invitación es a profundizar en el ejercicio de la política ciudadana, profundizar en el ejercicio del cultivo de los sentimientos morales, del pensamiento crítico, como ya lo decía, y sobre todo la necesidad también de modificar esas formas de educación bancaria, como diría Freire, que terminan replicando patrones tradicionales y, digamos, aventurarnos, en el mejor sentido de la palabra, a asumir el desafío de reconocernos como parte de la trama de la vida y no como seres excepcionales en este gran conglomerado de la Tierra como organismo vivo. Profesor Estimado Eduardo, Víctor. Muchas gracias, profe. Hay unas preguntas en el chat y Nicolás Martínez tiene, digamos, la mano levantada, profe, pero dado su agenda, ¿cierto? Entonces, seguramente quedemos con algunas preguntas en el chat. Luego, cuando retomemos el segundo, hay aplausos, los saludan, profe, de algunos países, de algunos centros de investigación. Entonces, agradecerle, pedirle excusas a los participantes por el compromiso que tiene el profe Eduardo, finalizando este encuentro, pedirles excusas. Luego, cuando iniciemos ahorita nuestra quinta corte, ¿cierto?, del diplomado en integridad científica, entonces vamos a empezar con estos temas, lo vamos a tener permanente. Los estudiantes del diplomado vamos a agendar ya con el profe Eduardo una conversación mucho más cercana, dado la cantidad de personas, no podemos conversar con ellos, pero con los estudiantes del diplomado en ética de la investigación nos dedicaremos como a conversar. Agradecerle, profe Eduardo, en nombre del Instituto Nacional de Investigación, de los participantes, muchas gracias por estas reflexiones, argumentaciones en torno a la ética animal. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Víctor, y muchas gracias a todos los asistentes. Y bueno, queda abierta la discusión y el diálogo. Muchísimas gracias. Feliz tarde para todos. Ok, muchas gracias. Igualmente, profe. El link para el certificado está ahí. Estamos entregando el certificado ya para finalizar. Voy a dejar de grabar hasta acá.
vamos a enviar este certificado de CELIN, estamos pendientes del certificado de consentimiento informado, más lo vamos a hacer llegar a sus correos. Muchas gracias por estar en estos espacios de conversación. Feliz noche. Igualmente, profesor Víctor, muchas gracias. Gracias, hasta la próxima. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Feliz noche para todos. Gracias. Gracias.